Nulidad, revocación y caducidad de los testamentos. ¿Cuándo un testamento es nulo? Toda aquella disposición testamentaria que se haga en memorias, comunicados secretos o documentos que no satisfagan las formalidades que la ley contempla. Ustedes ya saben cuáles son los requisitos de validez. Al otorgar un testamento que no cumple con las formalidades que la ley contempla, se puede decretar la nulidad por falta de forma. Relacionada con este punto, también tenemos que la ley establece que el testamento no producirá efectos cuando se otorgue en contravención a las formas prescritas por la ley. También, falta de forma. Nosotros vamos a analizar cada uno de los tipos de testamento que la ley contempla. Por ejemplo, el testamento público abierto, el testamento público cerrado, el hológrafo. Todos ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos que la misma ley menciona. Y si no se cumple con ellos, entonces se puede decretar la nulidad del testamento. Y acuérdense que al decretarse la nulidad se tendría que abrir la sucesión legítima. También será nulo el testamento cuando se haga a través de amenazas contra su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de sus parientes. ¿Por qué? Porque se está afectando también y se está haciendo uso de vicios de la voluntad. El que por dolo, mala fe o violencia impide que alguno otorgue su testamento o revoque el otorgado, será incapaz de heredar a aquel aún por intestado. Por ejemplo, alguien que resulta que es el beneficiado en el testamento. Y luego, acuérdense que las relaciones de las personas cambian, las relaciones afectivas. Resulta que el testador decide cambiar su disposición testamentaria y el nombrado heredero en ese testamento lo amenaza con que no revoque el testamento que ya le otorgó a su favor, porque le puede pasar algo a él o a alguno de sus parientes, a alguno de sus seres queridos. Entonces también aquí se dan vicios de la voluntad. Acuérdense de los vicios de la voluntad, que es error, dolo, mala fe, violencia. Violencia tanto física como moral, a través de las amenazas. Cuando no exprese clara y terminantemente su voluntad, sino solo por señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le hacen. También aquí se puede configurar los vicios de la voluntad, porque si una persona decide llevar al notario y nada más a través de preguntas que le haga el que quiere ser heredero, ¿verdad que yo soy tu heredero? Y el otro diga sí o no, esos son monosílabos. O si está muy enfermo ya, que ya no puede articular palabra a través de señales, pues no, eso para empezar el notario público ni siquiera lo debe de permitir, porque al ser un perito en derecho él debe saber que pues se puede decretar la nulidad del testamento, ¿sí? La expresión del autor del testamento debe de ser libre y clara. ¿Qué disposiciones son nulas? La renuncia del derecho de testar. Nadie puede renunciar al derecho que toda persona tiene de disponer de su patrimonio para después de su muerte a través del testamento. La obligación condicional de testar. Por ejemplo, que la esposa le dijera al esposo: te voy a permitir testar, pero tengo que ser yo tu heredera. Eso no se puede, es nulo. La renuncia de la facultad de revocar el testamento. Por ahí en un testamento público cerrado viniera dentro de las cláusulas
una disposición que diga que renuncia a la facultad que tenga para revocar ese testamento, para que el declarado heredero se considere que ya no se va a modificar a través de otro testamento, de que no se va a otorgar otro testamento en el futuro, y en caso de que se otorgare, pues ahí está la cláusula que dice que renuncia a la facultad de revocar el testamento. Esas renuncias no tienen validez alguna, porque va en contra de la libertad de la persona, tomando en cuenta lo que decíamos ahorita, de que uno dispone de sus bienes para después de su muerte y regularmente quiere que su patrimonio quede en manos de las personas más queridas. Y si no las hay, pues a través de realizar algún beneficio, por ejemplo. Cuando se decide que, bueno, estas personas que son a lo mejor mis familiares, no los quiero, no me quieren tanto, ya me di cuenta que no vas a estar esperando que me muera, pues mejor lo dejo a una institución de beneficencia. Es la libertad del autor de ese patrimonio la que protege el legislador. Por eso no se puede renunciar a la facultad de revocar el testamento. También anula la prohibición de impugnar el testamento por alguna de las causas legales. No se puede renunciar tampoco. Si hay una causa por la que se pueda impugnar el testamento, no puede haber una disposición, una cláusula donde se renuncia a ese derecho. Es como en el caso de los alimentos, que los alimentos son irrenunciables. Estos que estamos analizando aquí también son irrenunciables. También es nula la disposición por la que el testador imposibilite directa o indirectamente a las autoridades la facultad de intervenir en la sucesión según lo establecido por la ley. Ya veremos que en la sucesión legítima, por ejemplo, en última instancia puede heredar la asistencia social pública o la beneficencia pública, como dicen algunos otros códigos estatales. Por ejemplo, que en el testamento dispusiera el testador que en caso de decretarse la nulidad del mismo, no pudiera llegar a heredar la asistencia social pública. O bien que se estableciera en el testamento que la sucesión será privada, que no se tendrá que acudir al juez o a la autoridad notarial en los casos en que deba de hacerse, pues esas disposiciones serán nulas.